Hare Krishna, bienvenidos al capítulo número 2 de Frecuencia 108. Hoy día tenemos un especial invitado que se llama Vidura, es devoto a Hare Krishna y también es baterista de la famosa banda chilena Gloop. Estaremos hablando de temas como si es que es posible llevar una vida material y al mismo tiempo crecer espiritualmente. Así que si tus preguntas son espirituales, este es tu podcast. No te lo pierdas. Hare Krishna, Prabhu. Hare Krishna. Muchas gracias por estar en este capítulo, por su tiempo y todo. Gracias Así por la que, invitación. bueno, empezamos un poquito a conocer al personaje que está. ¿Qué significa tu nombre? ¿Y cuál es tu nombre y qué significa? Mi nombre espiritual es Vidura Das. Mi nombre espiritual, la raíz del nombre está en el sánscrito, que es Vid, se refiere a conocimiento. Entonces, Vidura es una persona que posee el conocimiento. Yo soy Vidura Das. Entonces, Das es como el apellido de los devotos y se refiere a que yo soy el sirviente de aquel que posee el conocimiento. En este caso es Krishna. Entonces, yo soy el sirviente de Krishna también. Vidura Das es mi nombre y su significado. Y también es un personaje, ¿no? De la Sí, literatura. sí. Si conoces el Bhagavad Gita, habla Krishna y Arjuna, principalmente. Y Arjuna en su familia, el papá de Arjuna tenía dos hermanos y uno de ellos era Vidura. O sea, era un tío de Arjuna y él era el consejero en la familia real. Mm. ¿Y cómo fue tu primer acercamiento con los devotos o la vida espiritual? No sé si tuviste siempre conexión con los devotos directamente o otro proceso previo de espiritual. Sí, estuve pensando en eso y sabes que me di cuenta que mi conexión con la espiritualidad, en verdad, yo al pensar en eso me di cuenta que la dividí en dos partes. Ujú. Que una era cuando así como infantil, juvenil, en la época de cuando estaba en el colegio, o sea, creo que la persona que me llevó primero a la espiritualidad fue en mi casa, fue mi mamá, porque ella venía de una familia súper religiosa y ella también estuvo en un colegio de monjas, ella de Punta Arenas. Entonces, incluso me ha contado que ella llegó a pensar en ser monja. Cuando llegó el momento de que tuvo hijos y los metió al colegio, los puso en un colegio que también parecía al que ya estuvo, era un colegio de curas. Mm. Entonces había mucha espiritualidad dando vueltas en el aire y siempre había no sé, una liturgia una vez por semana, estaba incluido dentro del horario de clase. Y también había lo que se llamaban comunidades de vida cristiana, que era donde tú si podías participar, no era obligatorio, y participar, y eso era como para profundizar en la espiritualidad. Yo participé en eso y la verdad es que sí me sirvió, pero después me alejé de ese colegio, vi mi etapa de oscuridad espiritual, Ajá. hasta que conocí a los devotos. Ah, Que eso ya fue como en el 2004 más o menos. patrón. Ahí conocí a los devotos físicamente, porque yo creo que unos hartos años antes, casi 10 años antes, conocí a los devotos, pero en forma de libros. Ah, ok. O sea, te encontraste con alguien que te distribuyó Alguien, libros. un amigo que teníamos una banda, me regaló un libro. Ah, Me regaló un libro que se llama La ciencia de la autorrealización. ajá. Ese fue mi primer libro. Y el volumen 2 de Krishna, la Suprema Personalidad de Dios. Ah. Esos fueron mis primeros dos libros. Yo no tenía idea que eran los Hare Krishna, ni siquiera, no me los dio un Hare Krishna tampoco. Entonces los leí. Me encantaron los libros porque los encontré muy... eh, para mí era como casi ciencia ficción lo que estaba leyendo en ese momento. Entonces, todo el concepto de Krishna y lo más filosófico como que me pasó de largo. Yo me quedé, de ahí me empecé a hacer, me empecé a enganchar con el vegetarianismo. Mm. Y todo mi círculo empecé a hablarles de vegetarianismo y también de Krishna al mismo tiempo. Pero yo no entendía muy bien quién era Krishna, no tenía nadie que me hablara, así que me enseñara correctamente quién era Krishna. Mm. Por ahí fueron como mis primeros acercamientos. Después, claro, en 2004 mi hermano le llegó un Bhagavad Gita Mm. y se le regalaron a él y después él me invitó al templo. Él empezó a ir por su parte, por su cuenta, empezó a ir solo al templo y después un día me dijo, oye, te invito a ir a conocer a Krishna. ¿Te acuerdas esos libros que te tenías tú que te empezaste a hacer vegetariano? Ya, encontré de dónde vienen esos libros. Y él ya había estado yendo un par de semanas, meses al templo y me invitó a una fiesta.
Y ahí llegué ese día a la fiesta y ahí conocí a los devotos y no me fui más. Ah, Me quedé ahí para siempre. o sea, primer acercamiento en una fiesta y desde ahí que empezaste a ir regularmente al Pues sí, templo, sí, sí, digamos. ese día fui a esa fiesta y de hecho una fiesta que pasó hace poco, la fiesta de Acción de Shinja. Ah, ok, Esa ok. fue la primera vez que fui al templo y después al otro día fui de nuevo, a mediodía, que era cuando tenía libre. Entonces cuando abrían el altar a mediodía y le pedí a alguien que me enseñara a cantar el mantra. Sí, sí. Me conseguí una yapa y ahí mismo empecé a cantar y después iba todos los días y todos los días, todos los días, todos los días. Todos los días. Es un poco diferente con otras, como procesos espirituales que es conocido los Hare Krishna que hacen muchas fiestas, digamos. O sea, celebran, o sea, Sí, tienen como un humor distinto. sí. O sea, podría hablar un poquito como de eso, si te impactó o no, eso que como tenías y venías de otra, digamos, con conocimiento espiritual o otro proceso. ¿Cuál era la diferencia de humor? ¿Te Claro. gustó? ¿Qué fue eso? ¿Cambió algo en tu vida espiritual? O sea, no sabes que no cambió para nada. Yo no. Mi shock cultural fue súper positivo. Ok. Todo lo que yo veía en ese día, cuando llegué la primera vez, ya vi una fiesta, el templo estaba súper lleno, de decir, unas 200, 300 personas, y el olor que había te penetraba, así. Ya, Era una mezcla de olor a comida con olor a incienso, puras cosas ricas, ya. puros olores agradables, y no sé, para mí fue muy especial. Yo siempre me acuerdo, nunca me voy a olvidar ese día. Lo tengo aquí, la nariz, ese olor, todo eso. Y cada cierto tiempo que voy al templo también vuelvo a sentir eso. Mm, Pero sí fue bueno, o sea, yo me sentí muy bien cuando entré. Y a pesar de que había mucha gente, había mucho ruido, de otros están cantando y bailando súper fuerte, eh, yo me sentí bien. Me sentí que estaba como en mi casa. Por mm, eso que después el otro día fui de nuevo y seguí yendo constantemente porque me sentía cómodo, me sentía acogido, me sentía bien. mm. Qué bueno. Y también con los devotos se genera una relación, ¿no? De que te preguntan quién eres, Sí, como es bastante acogedor, ¿no? sí, sí, es bueno porque sí, llega un momento en que tú vas a, y que te va a hacer muy bien para tu vida espiritual, va a ser el de tener un amigo, Mm, un par de amigos, un grupo de amigos mm, ahí mismo en el templo. Eso yo encuentro que es clave y o sea, no es que lo diga yo, en realidad. Uno lee las escrituras y los maestros espirituales y los devotos que ya llevan más años te enseñan eso, que mm, es muy importante que para uno poder desarrollar su vida espiritual no esté solo, esté sí. acompañado. Desarrolle su vida espiritual con otras personas que también estén haciendo lo mismo Ajá. para que también, ojalá tú puedas tener un maestro espiritual, alguien que sea tu guía. Es muy importante, por ejemplo, tú y yo hacemos música Mm, y sabemos que para aprender a hacer música necesitas un maestro que te enseñe, claro. que tener un maestro de música, ¿no? En la vida espiritual es lo mismo. Mm, Para que tú puedas desarrollar bien tu vida espiritual, necesitas un maestro espiritual. mm, Si como hay maestros para la música, hay maestros para la espiritualidad también. Y es clave eh, lograr encontrar uno. Y en el proceso que tú encuentras un maestro espiritual, están para eso los devotos, ajá. que no son maestros espirituales, pero sí son devotos que están practicando. Entonces, cuando tú empiezas en esto, ellos te pueden ayudar tanto como el maestro espiritual. O sea, muy importante la asociación, digamos. Claro, O sea, alguien te puede ir señalando más o menos lo que él aprendió, ¿no? Es muy importante. Porque puede uno especular cosas sí, o irse sí, sí. simplemente porque no entiende muy bien Pasa, de qué se sabe. pasa un montón, pasa un montón. Si tú no te juntas con personas que están haciendo bien esa práctica, Ujú. vas a empezar a equivocarte. Te Mm, vas a ir por un lado que no es el correcto. Y no vas a obtener el mismo resultado finalmente. Eso es lo importante también. claro, 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 claro. Practicar solo tiene su riesgo, digamos. Sí, de todas ¿No? maneras, no vas a llegar a ninguna parte finalmente. Te vas a dar una vuelta en círculo y te vas a volver a encontrar con lo mismo que partiste al principio. O te vas a ir por un lugar súper desviado. No va- Es como lo que te decía recién, de aprender música. Si aprendes música, aparte va a ser más lento. Ah, Si tú lo haces con personas que ya saben ese proceso que tú quieres realizar, con ellos vas a poder ir y preguntarles, te van a dar directrices, tips, qué sé yo, te van a decir, mira, mejor hazlo de esta forma, que es más correcto, si lo haces de esta forma, te va a costar más, va a ser más difícil. Esa es una de las grandes ventajas de hacerse amigo de los devotos
estar en un grupo de devotos y tener un maestro espiritual. Mm, mm. O sea, el maestro espiritual, ¿qué función cumple aparte de también de guiar en el sendero, tener como un profesor, ¿no? Un profesor que te esté ayudando. Mm. Hay otra, digamos como, porque obviamente un maestro espiritual le pregunta de todo, ¿no? De todo. Pero sin embargo, sabemos que en un proceso espiritual, el maestro espiritual ayuda en ese aspecto. O sea, puede ayudar en otros aspectos de la vida, como por ejemplo en la vida profesional o puede ayudar o no se mete mucho en ese aspecto. Yo creo que conozco unos cuantos maestros espirituales y todos son diferentes. Ujú, ok. En su manera de enseñar, en su manera de practicar, es más o menos parecida, pero cada uno es una persona que tiene su personalidad, su identidad, entonces eh, sí puede que haya alguno que sea más estricto en el sentido de que solamente quiere guiarte en lo espiritual, Mm, porque ese es su ámbito, su campo en el que él es más competente, ¿verdad? mm. Entonces el maestro espiritual Especialista. no es un psicólogo, por ejemplo, al que tú vas a ir y le vas a contar todos tus problemas, Claro, claro. va a ser no, no es para eso él. Mm, Él está para ayudarte en la vida espiritual. Si te duele una muela, no vas a ir a donde el maestro espiritual, vas al dentista, ¿verdad? claro. O sea, es súper claro eso. Ok. Y bueno, sabemos que eres integrante de una banda famosa, que es Blue. eh, y hay una cosa con la fama, ¿no? Eh, ¿Hay algo que cambió en el escenario, la forma de ver el escenario? ¿Cómo te vinculas con, digamos, con los seguidores del grupo Blue? ¿Algo cambió cuando empezaste a...? Porque primero, Glue es antes, ¿no? Claro, Es antes. sí. Y cuando empezaste a tener vida espiritual, ¿cambió algo con relación al público, a la fama? Ahí hay varias etapas, porque, claro, yo estoy en Gloop y cuando empezamos con Gloop y después cuando Gloop terminó, eh, yo no conocía a los Hare Krishna, no era Mm, devoto, no tenía ningún tipo de relación con la espiritualidad. Eh, y los conocí justo después de eso. ok. Me hice devoto, viví en el templo varios años, qué sé yo, pasó el tiempo y ahora los últimos 4 o 5 años nos volvimos a juntar con Gloop. Ah, Entonces ahí viene como esta etapa de que incluso cuando en el templo había un montón de devotas, gente que me conocía de siempre, y no sí. tenía ni idea, no me relacionaban con Gloop, y porque además yo soy baterista de Gloop, entonces el baterista siempre está atrás, Sí, claro, claro. pasa más desapercibido. Pero me pasó eso, que no me relacionaban con Gloop, Mm, no sabían que yo había, ni siquiera sabían, mm. solamente me conocían como Vidura, Como Prabhu, devoto, el como devoto devoto. Vidura y nada más. Ajá. O sea, no había una relación de que, él es el baterista del grupo, sino que Algunos sí, algunos. bueno, hay gente que sí que le gustaba la música, que voto que le gustaba la música y me hacían preguntas o qué Ya. sé yo, hablamos un poco. Pero claro, eso se da ahora más, Ok, ok, sí. ok, ok. Ahora se da más ¿qué pasa eso? Así que voy al templo, por ejemplo, y tengo un amigo en el templo, un querido amigo, Mm. Ananda Vardhana, y él siempre, o sea, desde siempre, él sabía que yo tocaba en club y cada vez que nos encontramos en el templo, desde hace, no sé, 15 años atrás, y él venía con alguien o pasaba alguien por al lado y dice, hola, oye, mira, te presento al baterista del club. Entonces yo le decía, ya, bueno, no importa. ¿Y eso afecta igual en la vida espiritual? Que, o sea, digamos, el reconocimiento puede ser que interfiera en el avance espiritual o no importa mucho. Diría que sí, puede interferir, pero también diría que no, porque eso va a depender de tu madurez espiritual. Ok. Porque claro, si tú eres una persona que tiene poca madurez espiritual, te va a afectar eso. Si Mm, tu vida espiritual ya está un poquito más madura, no debería afectarte, deberías saber manejar eso de alguna forma. mm, Porque sí, en verdad es perjudicial para la vida espiritual ese tipo de cosas. Es algo que es muy materialista. mm, Entonces, si tú te dejas llevar por eso, no te va a ayudar espiritualmente. mm, Pero si en cambio utilizas esa palabra que tanto nos gusta, que es la de Krishna, izar eso, ujú. todo bien.
A mí me tocaba ir a entrevistas, por ejemplo, entonces llevo un Bhagavad Gita, voy a una radio y llevo un Bhagavad Gita, termino la entrevista y les regalo un Bhagavad Gita a la persona que nos ha entrevistado. Y me pasó la otra vez que fui a una radio. Entregué el Bhagavad Gita, termino la entrevista, gracias, nos sacamos una foto, que sé, todo bien. Y después fuimos a un concierto grande, estaba en Lollapalooza, Ujú. y llegamos al área de entrevistas donde están todas las radios y fuimos a una entrevista en esa misma radio. Mm. Y cuando llegamos nos entrevistó otra persona y terminó la entrevista y vino otra chica que trabajaba en esa radio y vino y me dijo, oye, tú el otro día fuiste a la radio y dejaste un libro, un Bhagavad Gita. Ah, sí, que bueno. Sí, yo lo estoy leyendo, me encantó. Ah, Entonces, esa es una forma que hay de aprovechar esas instancias Mm. que se dan porque a uno le toca estar en esa posición. Sí. Hay que aprovecharlo. Y ah, o sea, va a sonar un poco extraño, pero hacer un devoto, digamos, en esas circunstancias, o sea, tú has ayudado a alguien a hacerse devoto, que esté continuamente yendo al templo en ese ambiente, o no ha tocado todavía No, no me eso, ha tocado. ¿no? No. O sea, como cultivar, digamos, No. cultivar a alguien que... Me tocó antes de cuando vivía en el templo y llegaba y yo salía más a la calle a distribuir libros y estaba en eso. Y ahí me pasó que llegó después gente al templo y que un día se acercó y me dijo, oye, Prabhu, ¿sabes qué? Yo me hice devoto porque tú me distribuiste el libro en la calle. Y Ya. quedé así blanco, helado y nunca pensé a alguien que me iba a decir eso. Entonces ya ahí nos hicimos amigos, se desarrolló una relación. Pero ahora, por ejemplo, en Ujú. este ámbito no me ha tocado alguien que llegue por este otro lado. Ya. Ok. ¿Un poquito más complicado o...? No creo que sea más complicado ni más simple si, o sea, sabemos que todos somos almas espirituales. Ajá. Entonces, por eso es importante siempre estar distribuyendo libros por ahí o llevar algún regalito espiritual, alguna Ajá. cosita que a alguien después le pueda hacer así que le pueda prender su chispita porque el alma está esperando ahí que ser despertada. Mm. Y cualquier cosa, esos detalles que uno a veces no se da ni cuenta, va a un lugar y regala un libro, va a un lugar y regala algunos dulcecitos que hayan sido, que sean una ofrenda a Krishna, eso también actúan fuertemente Sí. dentro de las personas. Entonces, es importante que uno como devoto haga esa pega también. Mm. O sea, uno en estos tiempos así de, digamos, lo podemos ver hasta en la iglesia, no va mucha gente a la iglesia, no hay gente viviendo en una iglesia, todo. En los templos hemos visto de que va cada vez gente un poquito, o sea, no es como el boom de los templos, o sea, no está de famoso, digamos. Entonces, ¿hay alguna manera de avanzar espiritualmente en la casa, en la comunidad de la casa, digamos, y teniendo su trabajo común y corriente, o es más difícil? No es ni más difícil ni más fácil. Eh, hacer la vida espiritual en un templo, hacer la vida espiritual en tu casa, él es igual. Tú tienes que transformar, si vives en tu casa, tienes que transformar tu casa en tu templo. Mm. O sea, primero está tu cuerpo es tu templo. Ajá, Tienes, nos hacemos esta marca, ¿cierto? Pero claro. tienes que marca, esa marca es que tu cuerpo es tu templo. Si tú tienes tu casa, tienes que hacer que tu casa sea tu templo. Si no puedes hacer que toda tu casa sea tu templo porque vives con tu familia Mm. y no son todos Hare Krishna o etcétera, bueno, por lo menos que haya un lugar Ah. donde tú puedas tener tu altar, ofrecer tu alimento, tener tus libros, tu espacio sagrado, que obvio que va a ser respetado, así como eso es algo natural. Mm. Y tiene su ventaja así el templo, por ejemplo, en que ahí está, todo hecho para eso. Claro, Es claro. como estar en la milicia, ¿no? O en el regimiento, está, ya te tienes que levantar y está todo programado el día para eso. Mm. Perfecto. En tu casa, quizá eso es como un poquito más el desafío. Mm. Tú mismo te tienes que autorregular, no va a haber nadie diciéndote ya, levántate temprano. Mm. Entonces, eso quizás puede ser un poquito más difícil, pero también está esa otra libertad de que uno puede aprovechar su casa también para invitar gente, hablarles de Krishna. O sea, la idea es como tener una rutina de prácticas, ¿no? Eso es lo que se llama sadhana, Sadhana, claro. claro. Sadhana es esa rutina de Mm. práctica que se aprende muy bien en el templo, Ujú. porque ahí es como lugar para entrenarse, perfecto. Eh, y después cuando sales afuera a hacer tu vida, ya tienes ese conocimiento, ese aprendizaje, tienes Mm. que después llevarlo a cabo. Mm. Como dicen los libros que no son Hare Krishna, pero que son de yoga, Mm. dice, la práctica de yoga es 99%
en la sala, Ujú. al revés. 1% dentro de la sala y el otro 99% es afuera. Cuando tú Ok, pones en práctica sí, todo lo que aprendiste. perfecto, perfecto. ¿Y esas prácticas, en qué consisten más o menos? O sea, como para alguien que quiera tener un desarrollo espiritual, por ejemplo, están los libros Sí. y qué podemos aprender en esa práctica. ¿Cuáles son las prácticas fundamentales que podemos hacer en el cotidiano, en la casa? Hace muy bien leer. Ujú. La conciencia de Krishna tiene muchos libros y todos nos dan mucho conocimiento. O Mm, sea, todo lo que uno necesita aprender de conciencia de Krishna está ahí en los libros. Entonces, eh, eso es súper bueno. Lo otro es tener una práctica espiritual regular. ya. Tener un momento, ojalá, que uno tenga determinado para hacer su meditación, las oraciones Hare Krishna, el mantra Hare Krishna que cantamos con el rosario, Ujú. súper importante. Ese es el eje central de todo en realidad. No, ok, El canto del mantra Hare Krishna es alrededor de lo que gira todo. ya. O sea, eso es el que hay que tratar de cultivar lo mejor posible. Ujú. Cantar, escuchar, son los primeros pasos que son súper importantes en el desarrollo de la vida espiritual. Mm, Y cuando uno agarra el rosario, la llama, la mala que se llama, y canta el mantra de Hare Krishna, ahí es donde está hablándolo y escuchándolo. mm, Cuando lo haces personalmente, bien, si lo haces en grupo, mejor. Se puede hacer suave, se puede cantar fuerte, se puede mm, cantar despacio. No tiene restricciones, la verdad. ujú. Ok. Entonces, básicos son eso, leer, cantar, eh, La- juntarse con, juntarse. con otras personas que estén participando, que estén practicando la vida Mm. espiritual también. Sabemos también que es importante, por ejemplo, los alimentos. O sea, Sí. hay ciertas como restricciones que interfieren en el avance espiritual y otras que no. Por ejemplo, Mm, se habla mucho del vegetarianismo en Conciencia de Krishna. ¿Nos sí. puedes contar un poquito de eso? Si, ¿en qué consiste En mi proceso, por ejemplo, fue súper importante porque fue lo primero que hice. Cuando, antes de conocer a los devotos, tenía estos libros que fueron los primeros que me llegaron y ahí empecé a entender que había que hacerse vegetariano, que no había que participar en la matanza de animales. Había que dejar Mm, eso de lado. Y de a poquito empecé a dejarlo. Así. Poco a poco fui dejando cosas de lado, poco a poco. mm, Con el paso de los años, 2, 3 años, iba dejando cada vez menos, cada vez menos. Y hasta que logré entender cómo era el proceso de la alimentación más Hare Krishna, ¿no? ujú, Así como lácteo vegetariana, por qué si se consume leche, por qué no se consumen animales. Entonces, leyendo también, preguntándole a otros devotos, entendí lo beneficioso que era eso para la vida espiritual realmente. O sea, el no comer animales, por ejemplo, se está desarrollando un principio que es el de la no violencia. mm. También el de... Que los budistas también hablan Sí, de eso. porque el budismo y los Hare Krishna vienen todo de la India. Mm, En la India el concepto de la no violencia, ahimsa, es algo popular no solamente en el hinduismo, sino que en otras religiones también como mm. budismo, el jainismo y hay varias religiones que practican el ahimsa, que es practicar la no violencia. No, Por eso uno va a India y ve como vacas caminando por la calle, la claro, gente claro. Sí, sí. no las mata. Y eso, por qué habría una interferencia en la vida espiritual o como una dificultad para avanzar si es que uno come, por ejemplo, carne y no sé, ¿cuál es la dificultad? Buena pregunta. ¿Mm? Porque, por ejemplo, uno puede saber, claro, tengo una idea de no violencia, ¿no? Pero ¿cómo yo me doy cuenta de que estoy avanzando dejando de lado esa práctica de cómo Sí. me puedo dar cuenta de eso? Yo empecé a practicar eso sin preguntarme eso. Cuando empecé a ser vegetariano no me hacía esa pregunta. Lo leí y dije, ah, esto es bueno, esto es bueno. Y Hizo lo hice. sentido, hizo Me sentido. hizo sentido y dije, ah, ok. Después con el paso de los años me fui dando cuenta de los beneficios que te trae tanto interno como externamente. Ajá. Entonces me pude dar cuenta o, que externamente, no sé, la piel Ah, ok. diferente a la que come la persona que consume carne y hay cosas por el estilo. Internamente, el no consumir animales te da
no sé si decir una paz, una tranquilidad interna, Ah, porque al consumir la carne de un animal que se mató, uno está em, metiéndose una energía que no es positiva hacia adentro, mm. es una energía más bien negativa. Y El, eso afecta a todo tu cuerpo a nivel celular y molecular, hacia hasta lo más pequeño. mm, Entonces, somos energía, nuestro cuerpo está funcionando con energía. Y esa energía que te estás metiendo eh, te afecta, te hace ponerte más negativo. o sea, puede repercutir en nuestra conciencia. De todas maneras. O sea, si yo como, por así decirlo, violencia, eh, o sea, me hago más violento, por así decirlo. O sea, en formas Así, más básicas, ¿no? así de básico es. Mm, Como está ese experimento que hizo un científico japonés, ujú. donde tenía dos recipientes con agua, lo conocen, ¿no? No sé cómo se llama. Y a uno le cantaron mantras, a un recipiente. Ah, ok. Y al otro recipiente le pusieron música así bien violenta. Ajá. Entonces, se vio después la forma que adquirieron, porque esa agua de alguna forma la cristalizaron. Como Ya. que lo enfriaban y se forman cristales del agua. Ok. Entonces, los cristales, hay fotos de cómo se ven los cristales del agua que le cantaron los mantras y son como esos copitos de nieve que uno ve Sí, bien sí, bonitos. sí. Ya. Y los otros, donde le pusieron música fuerte, que sea algo estridente, algo más violento, no eran redonditos bonitos, sino eran unas púas para todos, Pero, todos rotos, qué sé yo. sí, sí. Entonces, eso que es un experimento científico nos da el respaldo para entender todo esto otro de lo que estábamos hablando, de cómo la alimentación nos puede eh, traer algo benéfico al cuerpo. O si es que la alimentación, porque los Hare Krishna no solamente que sean vegetarianos, porque Mm, hay algo que va agregado ahí, que es que el Hare Krishna cuando prepara su alimento, está pensando que lo que está preparando para consumir no es para uno, sino que es para Krishna. Por eso mm. se hace una ofrenda a Krishna. O sea, primero Claro, la deidad y claro, después. primero tú seleccionas qué es lo que le vas a ofrecer a Krishna. Ajá. ¿Ah? Y en el Bhagavad Gita nos dicen las cosas que a él le gusta que le ofrezcan. Mm, Entonces, y no está incluida ni la carne ni ningún tipo de producto animal, salvo la leche, mm. porque sabemos que Krishna ama las vaquitas y por eso le gusta la leche. Ah, qué. Y, Entonces, haces la ofrenda y te comes esa ofrenda. Es mm, el remanente de lo que Krishna deja. En el proceso de la ofrenda tú le pides a Krishna que por favor acepte la ofrenda y después tú te la comes. O sea, tú te mm. comes lo que Krishna te deja de lo que de lo que él aceptó. Claro, claro, claro. Eso es lo que tú se llama prasam, que significa misericordia. O sea, nosotros estamos tomando la misericordia de Krishna, lo que estamos ingiriendo es un alimento que está espiritualizado, o sea, está cargado de una energía especial. Ok, ok, ok. Sí. ¿Y eso se hace con, digamos, simplemente una oración a Dios o se introducen algunos mantras específicos para... Hay varias formas de hacerlo, unas más básicas que otras, unas más, más avanzadas, por decirlo de alguna forma, pero la más básica, si no es cantando el mantra Hare Krishna, pidiéndole a tu altar o el lugar donde hagas la Mm, ofrenda, pidiéndole a Krishna, por favor, acepta esta ofrenda y cantándole un mantra Hare Krishna. Eso es lo más básico. ajá. Después a eso le puedes ir agregando más y más y más y más mantras, pero Ok, ahí va a depender del deseo que tú tengas de ir avanzando. ok. O sea, eso lo puede hacer todo el mundo en sus casas, Sí, digamos. cualquiera. Mm, Es como, por ejemplo, alguna vez cuando era bien chico en mi casa, antes de comer decía, "Ah, hay que dar gracias por la comida". sí, claro, ¿Sí o claro, no? claro. Es lo mismo porque todos los procesos espirituales apuntan a lo mismo que es. Todos los procesos espirituales apuntan a lo mismo, que es eh, hacer yoga. Ujú, Yoga significa reunirse con la divinidad. ujú, Entonces todos los procesos espirituales apuntan a lo mismo, a volver a reconectar mm. con la energía divina, con Dios, con Jehová, con Alá, con Yahvé, con Krishna, como tú le quieras llamar. O sea, se podría hablar de que el proceso de ofrenda también es un tipo de yoga. O sea, cuando uno ofrenda el alimento, todo. Sí, claro. Mm, Este proceso que seguimos como devotos Hare Krishna se conoce como Bhakti Yoga. ajá. Es un tipo de yoga. Bien. El yoga de la devoción. Bhakti se refiere a la devoción. Mm, A cómo uno a través de este proceso de yoga lo que quiere es desarrollar mm. esa devoción por Krishna, ese amor.
Mm. Es muy importante el desarrollo del amor en el Bhakti Yoga. Eso es lo que uno hace. Va cultivando su relación con Krishna y despertando amor por él. Mm. Y ese amor no depende si es que estoy en el templo, en mi casa, en el trabajo, o sea, puedo seguir esa práctica independiente del lugar y las Claro, circunstancias, ¿no? sí, porque es un proceso que es interno. Mm, El proceso se vive realmente internamente. mm, Lo externo te va a ir ayudando a potenciar más y más y más y más. mm, Pero la relación realmente es personal, de tuya y Krishna, personal e interna. mm. O sea, es, si alguien quiere tener un desarrollo espiritual, es sencillo, digamos, empezar, ¿no? Es, Es muy sencillo. La verdad es que va en cada uno. mm, O sea, el proceso es muy simple. Va a depender de ti ujú. si lo haces simple o va a depender de ti si lo haces complicado. Simple para los simples, complicado para los complicados. Claro. Ya, ok. Ah, está, está interesante. Y bueno, obviamente la gente que va a ver el podcast y que se va a interesar mucho, tal vez no sean gente que esté ligada a un proceso espiritual, Mm. pero queríamos pedirte también una recomendación para quien quiera tener un proceso espiritual, avance espiritual, que se interese, pero no sabe cómo. Entonces, ¿qué les podría decir a ellos, a los que van a ver el podcast? ¿Qué les podría recomendar? ¿Cómo pueden empezar en su casa? Mira, hace un par de semanas atrás fuimos a hacer un programa Ujú. que consiste en que esta vez nos fuimos a San Miguel, cerca del metro, ¿cuál es el metro que está ahí? Gran Avenida. Ok. Entonces estamos ahí, pusimos en un lugar una mesa con libros, al lado habían otros devotos que estaban haciendo música, teníamos así un saco lleno de galletas para regalarle a la gente. Entonces, de repente apareció un joven y él vino hacia mí. Ujú. Entonces, porque normalmente nosotros vamos hacia la gente, pero esta vez él vino hacia mí y le hablé un poco de los libros, me dijo, estoy súper interesado, voy aquí y vuelvo. Ya, ese voy y vuelvo, pero así volvió, sí volvió. Ok. Volvió y cuando volvió estábamos hablando de los libros que yo tenía en la mano y le di, y como lo noté súper interesado, le dije, mira, ven, acompáñame. Y lo llevé a la mesa el libro y le mostré el Bhagavad Gita. Ujú. Entonces ahí me di cuenta que él estaba realmente interesado, se lo llevó finalmente. Ah, muy bien. Ya. Se llevó el Bhagavad Gita y él me hizo esa pregunta. ¿Cómo puedo hacer para desarrollar esto en mi casa? Yo le dije, bueno, lee un poco. Le regalé otro libro más pequeño que era un poquito más introductorio. Entonces le Ujú. dije, mira, lee este libro que es pequeño, es más introductorio, y después empieza a leer el Bhagavad Gita. El primero, léelo como quieras. Lee la letra negra, si quieres de la traducción, por adelante, por atrás, como tú quieras. Ábrelo en la mitad. Hay una parte en la tapa, en la contratapa del Bhagavad Gita donde sale algo que dijo Mahatma Gandhi. Ujú. Decía que él cuando se sentía acongojado, cuando tenía problemas, agarraba el Bhagavad Gita y lo abría en cualquier parte. Y Mm. siempre eso que él encontraba ahí le servía para sentirse mejor con respecto a lo mal que se estaba sintiendo en ese momento. Mm. Entonces yo le dije lo mismo. Y le dije también que si quería desarrollar su vida espiritual, aparte de leer, que nos pusiéramos en contacto. Entonces le dimos, tomamos su contacto y como estamos ahí yendo a San Miguel hace un rato, dije, pronto vamos a hacer una reunión, te vamos a invitar y de esa manera Alba ya puede ir comenzando a desarrollar más su vida espiritual como hablamos al principio, Sí. juntándose con otras personas que Qué pena. ya llevan un tiempo practicando para que él pueda ir. Siempre salen muchas preguntas Sí, claro, claro. en este proceso. La mente está siempre haciéndose preguntas. Sí. Entonces, lo que tenemos que hacer es buscarle respuestas a esas y en los Bhagavad Gita y en todos estos libros, yo por lo menos encontré respuestas y eso es lo que vamos a hacer con este amigo. Lo vamos a invitar y a que él también pueda tener las respuestas que está buscando. Perfecto. Y de estas prácticas que nosotros hablamos, como de cantar mantras, ofrecer la comida, leer, lectura, ¿cuál puedes recomendar como si es que alguien pregunta, por ejemplo, ¿con cuál empiezo? ¿Cuál sería como un primer acercamiento muy importante? O el que recomiendas tú que sea como el más importante. Si es que hay uno, digamos. Todos juntos pueden ser, no sé. Bueno, si capaz de hacerlo todos juntos sería
bueno. Maravilloso, ¿no? Sí. No, pero para no agobiar al principio siempre hay que partir por lo más simple, lo más básico, que serían los libros. Los libros. Sí, Ok, empezar por leer un libro. bien. El libro siempre es súper introductorio. Hay distintos tipos de libros, o sea, en el sentido que hay unos que son más gruesos, otros más delgados, más introductorios. Y cualquier libro que tú leas de la conciencia de Krishna siempre va a estar hablando de Krishna en el fondo ahí. Mm, Te vas a estar relacionando directamente con él. mm, Va a tocar tu corazón y eso te va a hacer que, si es tu momento, vas a querer hacerlo. Si no, puede que sea más tarde, más temprano, pero te va a llegar, te va a llegar. Los mm, libros siempre tocan esa fibra. mm. Y otra cosa sería también importante, y lo más trascendental en realidad, es que si puede hacer algo de meditación con el mantra Hare Krishna. Ah, es importante eso. Sí, eso sí, si se puede decir que es algo clave, es la meditación con el mantra Hare Krishna. Mm. Pero que es diferente a las meditaciones comúnmente que se conoce acá en Occidente. Hay muchos tipos de meditaciones, pero sabemos que hay una meditación que es como, digamos, callar la mente o dejar que los pensamientos pasen. Sí, Esta meditación podemos llamarla que es activa, ¿no? Que es mediante el sonido, ¿no? O sea, es el sonido que va purificando y el que va meditando, ¿no? sí, una meditación, como tú dices, que es una meditación activa. eh, Porque estás haciendo, porque, claro, tú dijiste, la mente está siempre en movimiento. O Mm, sea, uno trata de meditar, cierra los ojos, se concentra solo en la respiración. Pero al mismo momento que uno está tratando de hacer eso, está como, las imágenes de la mente no paran. mm, sí, sí. Entonces, ¿qué es lo que tratamos de hacer nosotros como Hare Krishna? Es tratar de que esas imágenes sean imágenes de Krishna. Ah, perfecto. Claro, nosotros tratamos de meditar en Krishna. Así entonces le damos a la mente algo en lo que se concentre. Obviamente Vamos. la mente necesita estar ocupada en algo. Claro, claro. Entonces le presentamos Krishna a la mente. Le decimos, mira, este es nuestro amigo ahora. Así que cada vez que tienes que pensar en algo, en la meditación, piensa en Krishna. Mm, interesante. O sea, hay que como, digamos, aprender a utilizar la mente con Krishna, digamos. O sea, pensando en él a través del mantra. ¿Sí? Eso va a ayudar. No es solamente que pensar simplemente porque uno hace muchas cosas en el día, sino que el mantra va a ayudar a tener más pensamientos de Krishna. Claro. El mantra te va a ayudar a recordar a Krishna y es una de las metas. Estar siempre recordando a Krishna. Siempre recordar a Krishna y nunca olvidarlo. Ni un condeno. ¿Y cómo es esto de cantar? ¿Cómo se canta el mantra Hare Krishna? El mantra de Hare Krishna es muy fácil, por eso justo traje esto. Ujú, Este es un rosario que usamos, se llama mala, ujú, es de una madera sagrada que se llama Tulsi. Entonces cada una de estas cuentas lo utilizamos para cantar el mantra de Hare Krishna. perfecto. Normalmente está en una bolsita, porque como es bien grande, Sí. tú lo puedes llevar al cuello, qué sé yo, pero como lo consideramos sagrado, Ajá. no lo dejamos botado en cualquier parte. Si tenemos su bolsita. Y con cada uno de estas cuentas tú puedes cantar el mantra de Hare Krishna y puedes hacer un voto. Es Ok. de decir, bueno, yo voy a cantar todos los días 5 minutos. Como hablábamos de cómo empezar, ok, voy a empezar con 5 minutos. Ujú, No importa si completo ni siquiera una ronda para empezar, ¿no? Pero estás empezando al sí, claro. principio, no hay que agobiarse al principio. Pero si lo haces constantemente esos 5 minutos, seguramente después de un tiempo vas a querer hacer 10 minutos. Y Mm, después de 15, 20, vas a querer ir creciendo. mm. Y bueno, nuestro podcast se llama Frecuencia 108 y nosotros sabemos que hay en el Rosario 108, Siendo 8 ¿no? cuentas. Sí. ¿Por qué ese número en las rondas, digamos? He leído que el número 108 es un número así como espiritualmente auspicioso, se llama. Ujú, Hay varias cosas que si uno lee eh, son 108. O sea, ya. los cuentas tienen 108. Hay unos libros que se llaman Upanishads, que Ujú, son de conocimiento del yoga, conocimiento védico, y también son 108. Eh, y el 108 se repite así varias veces. Por ejemplo, Krishna, donde vive en un lugar en Brindavan, en India, realiza sus pasatiempos y tiene muchos amigos, pero siempre había un núcleo de 108 que son los principales. mm, Entonces el 108 es un número eh,
espiritualmente auspicioso, Auspicioso. se podría decir. Bien, bien. Sí, qué bueno. Mm. Bueno, la verdad es que estamos muy agradecidos por la entrevista, por la conversación que nos diste. Y ojalá que la gente se anime a practicar en la casa, ¿no? Esa es algo que vimos que es muy sencillo hacer. El templo potencia, obviamente, esas prácticas, como dijiste al principio, pero básicamente, o sea, todos podemos empezar desde ya, digamos. O sea, no hay hora tampoco del día. Hay horas que son mejores. Hay horas que son Sí, mejores. mientras más tempranito en la mañana, mejor. Pero sí, no tiene restricción. Ok, El Bhakti Yoga, la conciencia de Krishna, no tiene ningún tipo de restricción en ese sentido. Cualquier momento de tu día, de tu vida que tú lo practicas, te va a hacer bien. ok, súper. Bueno, ¿alguna recomendación en general o alguna invitación que quieras hacer para el público? Sí, cantes Hare Krishna, sea feliz. Y ya, y ofrezca su alimento, digamos. Sí, O sea, muchas gracias, Bravo, por la conversación, muy agradable, muy agradecido. Así que nada, nos vemos tal vez en otro capítulo. ok. Sí.